China es un país difícil de entender. No es del todo un país comunista, pero tampoco es capitalista. Es un país aparentemente rico, pero también es muy pobre. Es un país que podría parecer del tercer mundo, pero la verdad es que es la segunda economía más grande de la Tierra. ¿Existe libertad en el país? Sí, pero no. Los ciudadanos pueden trabajar, acumular riqueza, viajar, pero no pueden cuestionar las decisiones del Estado chino. Esta complejidad también afecta a la iglesia en el país. ¿Existe libertad de culto en China? Un sí para muchos, pero un rotundo no para otros. La llegada del cristianismo a China supuso la experiencia intercultural más grande y duradera que haya experimentado el mundo. Se estima que 50.000 misioneros de 900 organizaciones sirvieron en China entre 1807 y 1949. Pero la situación del cristianismo en el país hoy es compleja. Mientras que para muchos pastores los planes de predicar el evangelio en China son secretos, muchos otros predican abierta y públicamente, incluso con el aval del Estado. Entonces, ¿cómo realmente es la iglesia en China? La verdad es que es un tema con demasiados detalles que para nada puede revisarse de manera superficial. Legalidad del cristianismo en China. El cristianismo en China no es ilegal. La posición oficial del Partido Comunista es el ateísmo, pero eso no se le impone a todos los ciudadanos. El cristianismo protestante es una de las 5 religiones aprobadas junto con el budismo, el taoísmo, el islam y el catolicismo. Entonces, ¿el cristianismo es legal? La legalidad del cristianismo es solo una de varias cosas que debemos entender. Movimiento Patriótico 3.1. El cristianismo ha estado en China durante mucho tiempo, pero durante toda la historia la legalidad del cristianismo ha sido intermitente. Puedes conocer más sobre este tema en este video que publicamos hace algunos meses atrás. Pero en 1979, las religiones aprobadas fueron permitidas de nuevo, pero gobernadas por el Movimiento Patriótico 3.1 y por el Consejo Cristiano de China, que es dirigido por el gobierno. Pero, ¿qué es el Movimiento Patriótico 3.1? Primero, es el movimiento, ya que China tiene miedo de cosas como redes, coaliciones, sínodos, presbiterios y denominaciones. A China no le gustan los grupos grandes y organizados que pueden agitar fácilmente a las masas. Segundo, es un movimiento patriótico. No es casual que el movimiento que gobierna los asuntos cristianos protestantes no tenga jerga religiosa en su título. Las lealtades se encuentran ante todo con la República Popular. Tercero, es el movimiento de 3 puntos: autogobernados, autofinanciados y autopropagados, es decir, actividad misionera nacional, no extranjera. Sin movimientos, sin denominaciones. Toda iglesia debe existir bajo la dirección del Consejo Municipal y Provincial, pero sin influencia externa y sin formar redes, presbiterios u otros grupos similares. Por esta razón, los misioneros extranjeros no pueden ingresar al país con una visa religiosa. Sin embargo, si el gobierno permite que el cristianismo sea legal, incluso con iglesias visibles, públicas y con instalaciones físicas, ¿qué pasa con todas esas historias de persecución? Las iglesias clandestinas. Sí, el cristianismo en China es legal. Y sí, las iglesias pueden reunirse públicamente bajo el control del gobierno, pero esto viene con consecuencias. El gobierno se reserva el derecho de censurar y controlar a sus iglesias en la medida en que lo consideran necesario y apropiado. No hace muchos años, ciertos libros bíblicos como Daniel y Apocalipsis estaban prohibidos. El evangelismo no estaba permitido. El evangelio no podía ser audazmente proclamado. Y así sucesivamente. En consecuencia, muchos cristianos han decidido reunirse fuera de la estructura del gobierno. Estas son las llamadas iglesias subterráneas o iglesias en el hogar. Se reúnen en cualquier parte en horas poco concurridas.
Todas estas iglesias son consideradas ilegales por el gobierno chino y por lo tanto son objeto de persecución. Sin embargo, el gobierno ha extendido invitaciones para que las iglesias caseras salgan y estén registradas. Incluso les ha prometido seguridad legal. Entonces, ¿por qué no lo hacen? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Las iglesias en casa o subterráneas no están en la ilegalidad solo por el control del Estado. Ellos creen que la cabeza de la iglesia debe ser Jesucristo y no el gobierno chino. También existe una desconfianza histórica muy arraigada hacia los intentos del gobierno de ayudar a los cristianos. Además, el gobierno chino cambia de opinión muy fácilmente. Por ejemplo, desde hace unos meses atrás, a miles de cristianos en el país se les ha obligado a retirar sus imágenes cristianas, cruces y pasajes de las escrituras de sus hogares como parte de un esfuerzo de propaganda del gobierno para, según ellos, transformar a los creyentes del cristianismo en creyentes del partido. Además, en septiembre pasado, China aprobó restricciones más estrictas con respecto a reuniones religiosas. Finalmente, en las iglesias registradas, todos los eventos deben ocurrir durante las horas designadas por el gobierno. Los grupos pequeños, eventos de capacitación, etc., deben tener lugar en el edificio de la iglesia donde las cosas se pueden monitorear. También, muchos pastores están obligados a entregar sus sermones al gobierno con anticipación para su revisión y aprobación. En el país entonces existen algunas iglesias registradas, muchas otras subterráneas y algunas híbridas, es decir, que no están registradas pero que se reúnen públicamente. Vale la pena señalar que las necesidades de la iglesia en China son tan grandes como siempre. La iglesia del país debería ser admirada porque ha perseverado a pesar de muchas dificultades. Pero también hay dificultades. Las estadísticas de iglesias plantadas a menudo no son confiables. Muchas de las agencias misioneras y organizaciones que envían están exportando teología muy superficial, y muchas iglesias chinas están plagadas de mala doctrina e influencia de cultos destructivos. Sin embargo, la cantidad de personas no alcanzadas es abrumadora, y los obreros aún son muy pocos. De hecho, los obreros parecen menos de los que había hace una década. Oremos por una nueva cosecha de obreros, tanto misioneros como maestros que puedan ayudar, enseñar, entrenar y equipar a uno de los movimientos eclesiales más grandes del planeta. ¿Y tú, qué piensas? ¿Crees que la iglesia subterránea en China debería optar por la legalidad? ¿O crees que la iglesia oficial debería desligarse del control del Estado? ¿Cómo podrías tú ayudar a la iglesia en China? Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este.